agradecerles a todos la participación y la presencia virtual en esta actividad. A continuación voy a dejar a Roberto, quien nos va a dar una pequeña inducción de cómo va a ser esta moderación y esta actividad y esta charla a cargo de nuestra invitada Isabel Arriagada. Roberto. Gracias, profesora Silvia. ¿Se escucha? ¿Aló? Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Si me dan un segundito, estaba comprobando que estamos iniciando la grabación. Isabel, ¿estás presente, verdad? ¿No estás con Sí. problemas? Perfecto. Bueno, estimados, estimadas, un gusto que estén todos ustedes con nosotros hoy en día. Lo que nos convoca el día de hoy es una interesante charla sobre un tema bastante poco explorado, podríamos ser, en estudios nacionales, bastante explorado en todo caso en estudios internacionales comparados. Y para esta exposición contamos con la invitada especial de Isabel Arriagada. Les comento un poquito que Isabel Arriagada, ella es abogada de la Universidad de Chile, es máster en Sociología de la Universidad Católica y hoy en día es PhD candidate en Sociología de la Universidad de Minnesota. En cuanto a su cátedra o qué curso ha dictado, ella ha dictado numerosas cátedras respecto a Derecho Penal, Criminología y Estadística, tanto en Chile como en Estados Unidos. En cuanto a su investigación, esta aborda un tema muy peculiar, poco tratados, como decía al principio, que viene a ser la delincuencia, el castigo y los sistemas de justicia criminal a través de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. Un punto que hoy queremos destacar es que en el año 2014, junto a un equipo de profesionales, funda Lea Sur ONG. ¿Y cuál es la característica de esta ONG? Es que ella es la primera organización de profesionales en la cual se encuentra destinada a la promoción de los derechos de la población penal. En cuanto a cuál es el abstract o cuál es el resumen de lo que hoy día vamos a analizar junto a Isabel, les cuento que la mayoría de las constituciones latinoamericanas presenta fórmulas constitucionales sobre la finalidad de las sanciones privativas de libertad, o bien la supedita la suspensión o cancelación de los derechos políticos a la imposición de una condena y establece la necesidad de respetar la integridad física y psíquica de la población penal. Pero, ¿cómo estamos en el caso chileno? El texto constitucional que nos rige actualmente adolece de una serie de defectos en esta materia. Entre otros aspectos, Chile carece de una declaración constitucional respecto a los fines de la pena y de directrices relativas a las condiciones materiales en que debe ejecutarse el castigo. Un punto adicional es que la regulación chilena sobre los derechos políticos de la población penal es particularmente restrictiva. En el contexto del debate por una nueva constitución chilena, es imperativo discutir los lineamientos básicos sobre los principios constitucionales que orientan la ejecución de la pena. En cuanto a la modalidad que vamos a estar trabajando hoy día, vamos a estar trabajando en 4 tópicos que los paso a exponer y como bien aparece en el texto que se está exponiendo. Le voy a hacer siguiente diapositiva, Isabel o Silvia. Me pasé. Bien. Lo primero que vamos a estar exponiendo es sobre los principios penitenciarios de la Constitución y como Isabel lo hizo llegar ayer, una serie de preguntas respecto al segundo tema respecto a los fines de la pena. Deje pasar la diapositiva, que estoy de doble pantalla, por eso se me confunde un poco, los derechos políticos, un tercer tema, y por último a hablar de las condiciones de ejecución de la pena. Lo que vamos a realizar hoy en día es que Isabel nos va a realizar su exposición respecto a estos temas, unos 10-15 minutos por cada uno, y al finalizar este tema, por ejemplo, derechos políticos, que es el tercero, nosotros vamos a acoger vuestras preguntas que tengan y vamos a hacer una suerte de debate, bien ustedes nos pueden escribir o nosotros les vamos a dar la posibilidad de que se puedan expresar verbalmente. Isabel, son todas vuestras estos momentos. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo de participar hoy. Muchas gracias a Javier, gracias Camila. Muchas gracias a Javier Velázquez, profesor, doctor de la Universidad de Glasgow, hoy profesor en la Universidad de Temuco, por la invitación. Y muchas gracias a Silvia Saavedra, profesora de la Universidad Católica de Temuco, y a Roberto Westenmayer por moderar hoy esta sesión. Bueno, Roberto me presentó, yo soy Isabel Arriagada, soy abogada de la Chile y ahora explorando un poco el mundo de la sociología. Hoy les quisiera hablar sobre uno de los temas que justamente está en la convergencia entre derecho, sociología y un poco de ciencias políticas, también en la política en general ciudadana, que es el momento en que
decidimos hablar constitucionalmente de los derechos de la población penal y en particular de la población penal privada de libertad que se encuentra en la cárcel. Entonces, con un equipo de investigación, decidimos darnos a la tarea de discutir qué es lo que se puede decir a nivel constitucional de la población penal. Y para serles honestas, en el texto constitucional chileno no había mucho lo que nos pudiésemos agarrar para decir vamos a explorar lo que dice la Constitución y lo que consagra la Constitución o los derechos que consagra para la población penal. Entonces lo que dijimos fue, se viene un debate constitucional, veamos qué hacen otros países hermanos latinoamericanos sobre este tema, qué han escrito, cuáles son las discusiones que se han dado, qué debates, que son los debates que nosotros queremos tener cuando eventualmente se discuta nuevamente una constitución. Entonces decidimos con Diego Rochow y Fernanda Muñoz, ambos abogados de la Universidad de Chile también, comparar los principios penitenciarios en distintas constituciones de Sudamérica y que están los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y lo que hicimos fue tratar de ser muy sistemáticos a la hora de generar un cuadro comparativo y una matriz de comparación. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Fue identificar palabras clave, las palabras conectadas con el mundo penitenciario y usarlas en el motor de búsqueda de todas las constituciones. Entonces, quiero ser clara desde un comienzo en este trabajo, no leímos las constituciones de la A a la Z, cada una de estas 10 constituciones. Lo que hicimos fue hacer un trabajo que pudiese tener cierta replicabilidad. Entonces, si ustedes leen el paper que está vinculado a este artículo, ustedes pueden ver cuáles son las palabras que utilizamos en los motores de búsqueda por cada constitución, y ustedes, en principio, debiesen encontrar lo mismo que encontramos nosotros. Ahora, la pregunta que nos hicieron fue, ok, yo entiendo que ustedes tienen el mundo académico, varios colegas académicos nos dijeron, ¿por qué les importa la Constitución? ¿Por qué este es un tema que debiese ser relevante? Porque es políticamente relevante, ¿cierto? Como es políticamente relevante discutir los derechos de las minorías indígenas, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué sería importante el debate constitucional para la población penal? Entonces, el primer paso es decir que el debate constitucional es importante per se. Ahora, ¿qué significa que nosotros consideremos relevante el debate constitucional? Cierta posición en la doctrina diría que es relevante por dos razones principalmente. Primero, porque la Constitución es un texto simbólico que representa la voluntad de la comunidad política. Entonces, en realidad, la Constitución, si uno lo ve en términos muy simples, es una ficción. Es una ficción en que a través de una democracia representativa, a través de la discusión constituyente, nosotros vamos a poder crear un documento que representa a los 17, 18 millones de chilenos. Entonces, en ese sentido, es una ficción, porque no hay nadie, no es que yo o ustedes, Pamela, Silvia, Roberto, vamos a tener nuestras firmas adentro de esa Constitución. No, lo que nosotros tratamos de hacer un proceso que permita que ciertas voluntades se unen y terminen en un escrito, papel y lápiz. Entonces, cuando la respuesta a eso sería, bueno, pero eso es papel y lápiz. Lo que diga Isabel Arriagada, lo que piensa Isabel Arriagada, la voluntad de Isabel Arriagada, ni de cada uno de los 17 millones de chilenos y chilenas está en el texto constitucional. Y eso es un argumento de peso contra el estatus simbólico de la Constitución. ¿Qué me podría decir un preso o presa, por ejemplo? Me podría decir, esa Constitución no tiene nada que ver conmigo. Nada. Esa Constitución está hecha por representantes a quienes no elegí, por una comunidad política de la que yo no participo. ¿Por qué entonces me tendría que importar que se haga una Constitución penitenciaria? ¿Por qué hay una persona que se llama Isabel Arriagada diciendo que los principios constitucionales son importantes para un seminario en la Universidad Católica de Temuco? Si lo que el preso siente hoy es que tiene hambre, tiene frío y quiere salir de la cárcel.
que nosotros nos pongamos a debatir sobre una nueva constitución le es absolutamente irrelevante. Y yo diría que esa es una objeción al debate constitucional que no es menor. Porque, nuevamente, la constitución, bajo esta perspectiva, es una ficción. Entonces, bueno, la pregunta por qué es relevante el debate constitucional, punto, solo el debate constitucional ya es relevante si queremos entender la perspectiva de la población marginalizada, a la que el debate constitucional es totalmente irrelevante. Eso es uno. Y lo segundo, uno podría decir la Constitución es importante porque a través de ella se consagran los principios que deben seguir y adherir toda la institucionalidad en Chile. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la Constitución protege a la mujer en privada libertad, por ejemplo. Entonces, yo asumo que todos los órganos del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben coordinar su actuar de acuerdo con ese principio. La Constitución protege a la mujer privada de libertad. Pongámonos creativos y ese es nuestro principio al que queremos adherir. Entonces eso significaría, por ejemplo, nosotros supondríamos, ¿cierto?, que la mujer privada de libertad está protegida por la Constitución y por lo tanto se van a generar leyes que protejan a la mujer. Y en ese sentido es relevante porque queremos tener una institucionalidad operativa que obedezca ciertos principios constitucionales que nos parecen relevantes. Y nuevamente, y esa es una buena razón, una razón operativa, una razón de institucionalidad, porque yo les puedo decir, bueno, ya, te concedo, la Constitución es una ficción, pero déjame además decirte que la Constitución requiere y ordena a toda la institucionalidad del Estado a seguir ciertos principios. Ah, ok, ya. ¿Significa eso que los poderes del Estado van a adherir a lo que diga la Constitución? Y en eso también queda la duda. O sea, ese argumento, el argumento de la operatividad de la Constitución, también es un argumento frágil. O al menos un argumento que merece debate. Porque un preso me puede decir, o una presa me puede decir, oye, sí, si la Constitución la consagra, estoy volviendo al ejemplo, consagra que la mujer privada de libertad tiene derechos. Pero eso no significa que ningún órgano, agencia, entidad estatal está rigiéndose por los principios constitucionales. Y yo podría decir, bueno, sí, tienen razón, un poco de razón al menos, porque yo les puedo decir, la Constitución venezolana, la Constitución boliviana, la Constitución de México, también tienen principios y un catálogo de derechos precioso, exhaustivo sobre lo que debe regir a la población penal. Y, bueno, nadie ha hecho una comparación sistemática entre teoría y práctica, pero les puedo asegurar que hay un universo, hay un abismo de diferencia entre lo que se consagra en una Constitución y lo que opera en la práctica. Entonces, esta actitud cínica de la población penal en contra de lo que se supone debería consagrar una Constitución o de lo que se supone deberían operar, como se supone que deberían operar las agencias del Estado, es en realidad una actitud que merece análisis y que tiene ciertos argumentos tanto empíricos como doctrinarios para poder discutirse, para poder sustentarse. Entonces, sobre el documento que envié, aquí estoy tratando de discutir con ustedes, aunque sea difícil online, algunas de estas preguntas, y algunas de estas preguntas para la discusión era por qué es importante la Constitución para la población penal, si vale la pena promover una Constitución penitenciaria. ¿Qué es lo más importante? ¿Promover el debate constitucional o trabajar en terreno con la población penal? Y en el doctorado yo una vez escuché a un profesor diciendo, bueno, este es el drama. Para ponerlo en términos muy gráficos y un poco como gore, pero imagínense que ustedes están frente a un río y de ese río están viendo gente ahogándose. ¿Ya?
niños ahogándose. Y ven una hilera de niños ahogándose, niños y niñas ahogándose. Entonces ustedes tienen dos opciones. O van y entran al río y empiezan a sacar uno por uno, tratando de ayudar uno por uno a todos quienes vienen río abajo, porque ven que tiene una hilera de gente ahogándose. Entonces lo ayudamos uno a uno, o vamos al centro de donde están viniendo esas personas. Y vemos que hay alguien que las está tirando. Entonces, esa es la dicotomía a la que va a estar sometido todo quien haga política. ¿Ayudo ahora al que está aquí, ahora, o trato de ir al fondo del problema? Lo que yo encuentro bueno es que las manos tienen que ayudar en ambos casos. Y tiene que haber una división del trabajo virtuosa entre quienes se encuentran hoy ayudando en las cárceles y quienes están en la discusión de fondo o constituyente a largo plazo sobre cómo debiese operar el aparato penitenciario, que están arriba tratando de ir disparar el problema desde el origen. Pero hay que destacar que son dos funciones imprescindibles: Gendarmería, trabajadores sociales, la Fundación Mujer Levántate, Lea Sur, Fundación Paréntesis, Fundación Gente de la Calle, que día a día va a identificar y a tratar de ayudar a quienes están hoy, ahora, en este momento, a las 5:51, que hoy lo están pasando mal, tienen hambre y están siendo violados en sus derechos fundamentales. Pero también tenemos que considerar que estamos nosotros hoy, que en un seminario online, estamos tratando de pensar a largo plazo cómo podemos ayudar a los que están hoy haciendo la pega interna. Entonces, lo que yo les ofrezco en este seminario y en los 3 capítulos que nos quedan del documento, o 3 secciones que nos quedan del documento, tratar de ir a ese origen del problema, sin desmerecer la relevancia de los que están trabajando hoy, y sin desmerecer tampoco la actitud un poco escéptica de las buenas noticias que podría traer el debate constitucional. Y como les comentaba Roberto, a mí me gusta tener un poco de feedback para saber para dónde se va moviendo la discusión o lo que están pensando ustedes. Entonces voy a dar una pequeña pausa, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta y sigo con la siguiente diapositiva, que es fines de la pena. Les doy la palabra entonces. Roberto, te doy la palabra también. Roberto, aquí estamos tratando también de moderar si es que hay alguna pregunta, alguna opinión, alguna observación. Vamos a ir viendo, pueden dejar, hay una manito levantada de Diego. ¿La leo yo o la leen ustedes? Como te sea más cómodo. Léela tú, Silvia, sí. Bueno, gracias. Mira, Diego nos aporta, dice que una constitución establezca de manera separada derechos penitenciarios, ¿quiere decir que en Chile no se cumplen los derechos de todos los chilenos? La ficción de la constitución segura los derechos, entiendo yo, a todos, incluyendo inherentemente a la población penal. ¿No será mejor que exista un perfeccionamiento de una ley de ejecución de derechos penales? Esa es la pregunta de Diego. Pregunta y respuesta. Sí, voy a responder por mientras, si se suma otra pregunta después, perfecto. Diego, tu pregunta es fantástica, porque claro, en esta exposición yo estoy asumiendo que una de las opiniones es de debemos consagrar derechos constitucionales para la población penal porque tienen un estatus especial que requiere consagrar derechos fundamentales para ellos. Pero justamente aquí es una de las preguntas que no abordé, es ¿por qué consagrar derechos constitucionales para la población penal si la población penal son ciudadanos y ciudadanas tal como somos todos los demás? Por lo tanto, si hiciéramos un catálogo de derechos fundamentales paralelo al de los derechos fundamentales de ciudadanos, lo que estaríamos haciendo sería discriminar o poner una etiqueta distinta como si merecieran
derechos distintos, unos derechos de segunda, o sea, estamos confirmando que son ciudadanos de segunda clase. Claro, es como, bueno, ustedes no pertenecen a este grupo general, entonces les vamos a dar unos derechos especiales a ustedes. Y justamente yo creo que hay una fórmula que se utiliza en la Constitución española que es la fórmula más sana, que es, primero, una cláusula general que dice la población penal privada de libertad, sea provisoria o definitivamente, no es textual, pero esta es la idea. La población penal privada de libertad y la no privada de libertad también, pero con antecedentes penales, tiene exactamente los mismos derechos que los ciudadanos en el medio libre, salvo por el hecho de la privación de libertad. Por lo tanto, derecho, si es que se consagra derecho a salud, derecho a educación, derecho a un ambiente libre de contaminación, etc. Son todos posibles titulares del catálogo de derechos que se consagra para la población en general. Y esto también yo diría que tiene una consecuencia operativa fantástica, o sea, que si la tomamos en serio, en realidad podría solucionarnos varios problemas a los que trabajamos con población penal, que es que la población penal no debiese, por ejemplo, tener un colegio adentro de la cárcel. La población penal debiese tener derecho a un traslado al colegio más cercano en su comuna, si es que están haciendo, por ejemplo, la enseñanza básica o la enseñanza media. La población penal no tendría por qué operarse de apendicitis, por ejemplo, en el hospital penal. No creo que lo hagan, pero estoy poniendo en teoría un caso. No tendría por qué hacer el hospital penal, sino ir al hospital general. ¿Y cómo se hace en general? Es como se hace en general. Pero lo consagraríamos constitucionalmente. Y podríamos accionar de protección o de amparo existiendo ese derecho. Y ahí está el comentario, por ejemplo, que nos da Mauricio Torres en el decreto 508, artículo 2. Muchas gracias, Mauricio, por comentarlo, en el que efectivamente en el reglamento penitenciario existe esta fórmula. O sea, no es una fórmula que el sistema legislativo, el sistema de reglamentos chileno no conozca. Lo importante sería que eso tuviera una declaración constitucional. Teniendo consagración constitucional nos da recursos, nos da acciones constitucionales. El decreto hoy no nos entrega nada, uno, y dos, y el problema de tener una regulación vía decreto, como es el reglamento penitenciario, significa que al próximo año este puede modificarse, con, por ejemplo, agendas políticas de turno. Entonces, el problema de no tener derechos constitucionales consagrados, o una cláusula como esa, o una ley de ejecución penitenciaria, que también lo comento aquí, el problema que tiene es que no entrega certidumbre de la normativa y de los derechos que se consagra para la población penal. A diferencia de un decreto, que un decreto es pura y mera incertidumbre. Porque, como decía Mauricio, el día de hoy se consagra que sí tienen derechos como en el medio libre, pero el día de mañana, con un decreto presidencial, con un decreto ministerial incluso de un día para otro, se cambia. Entonces, creo que tiene que haber ley de ejecución penitenciaria, sí. Creo que tiene que haber consagración de derechos constitucionales para la población penal solo a través de una cláusula genérica. Otra cosa es que la institucionalidad penitenciaria también pueda recibir consagración constitucional, porque recuerden que la Constitución tiene dos secciones, ¿cierto? Una sección de consagración de derechos y una sección orgánica. Entonces nosotros también podríamos considerar que el debate constitucional tiene que tener una sección orgánica en que se establezca claramente cuáles serían, por ejemplo, las agencias o entidades públicas encargadas de operar dentro del sistema penitenciario. Eso no lo consagra la Constitución tampoco. Entonces creo que hay que tener un debate constitucional, sí. Eso. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, tuvimos a Diego, tuvimos a Mauricio, entonces, de nada, pues, Diego. No problema. Podríamos pasar entonces al segundo bloque. Sí, perfecto. Tenemos un comentario de Paula, dice que es muy interesante, tiene relación con la visibilización de los derechos, como ocurrió con los derechos de las mujeres. Es una buena discusión para plantearse si queremos plantear el debate. Es la opinión de Paula Dintra. Exacto, exacto. Y en realidad yo diría que hay una nueva conciencia de derechos que, bueno, la podemos verificar, ¿cierto?, desde octubre del año pasado, que tiene algo muy sano, que es la reflexión sobre la titularidad de derechos y sobre la relación del ciudadano con el Estado. ¿Qué es lo que vaya a salir de esa discusión o la forma en que se ha llevado a cabo? Bueno, es discusión y opinión de cada uno. Pero sí hay un momento sano en que sometemos a discusión los principios que nos guían como comunidad. Y eso de todas maneras o sea, pues, puede llegar a ser un aporte bien conducido, ¿cierto? Bien, entonces ahora la segunda sección. Voy a fines de la pena. Mauricio, voy a retomar las preguntas al fin de cada sección, ¿ya? Para no interrumpir. La vamos recordando también, Isabel. Así que ahí vamos a tomar notas de la pregunta de Mauricio por si quedara más. Así que no te preocupes que te las vamos a ir recordando también. Eso, fantástico. Millón de gracias. Bueno, el segundo punto es fines de la pena. Entonces, si yo leo con ustedes, es que en algunos países se consagra explícitamente fines de la pena, los fines de la pena, y otros no. En los que se consagra, se utilizan términos como inserción, reintegración, resocialización, rehabilitación, etc. Y en realidad aquí hay como un desorden, yo diría, para poder estudiar fines de la pena, hay un desorden entre lo que la doctrina entiende como fines de la pena y una discusión teórica que es sofisticada en filosofía del castigo, en derecho penal 1, en teoría de la pena, fines de la pena y filosofía del castigo. Y hay otra discusión y que se van enredando, que es cuál es un poco la conexión que tenemos con el otro que es castigado, que es un poco más emocional. Entonces, y en realidad esa expresión del sentir de la comunidad puede o no que esté alineada con esta otra discusión que es más teórica, que es más de doctrina y derecho, sobre los fines de la pena. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque uno diría que este descubrimiento en que en todas las constituciones sudamericanas o en la mayoría de ellas se utiliza la rehabilitación como fin de la pena, conecta solo en cierta medida con la teoría. ¿Y esto por qué? Porque una de las grandes objeciones que se le ha hecho a la rehabilitación como fin de la pena es que interviene directamente en la moral, en las opiniones, en el estilo de vida y en las decisiones de vida de un ciudadano o ciudadana. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo decido vengarme con mi vecino por haber matado a mi perro, por ejemplo. Yo sé que mi vecino envenenó a mi perro, lo mató, entonces yo voy y lo voy a matar a él, porque para mí mi perro era lo más importante que había en la vida. Estoy tratando de ridiculizar un poco la situación para no poner un caso real que suene, ¿cierto? Para eso hay que solo ver las noticias. Bueno, lo que yo decido hacer con mi libertad es, en cierta medida, con mi libertad de pensamiento, es en cierta medida un tema que solo me incumbe a mí. Si yo mato a mi vecino por esa razón o la razón que sea, tengo derecho a cumplir mi pena privativa de libertad, sean 5, 10, 15, 20 años, en que yo cumpla, y digo, muy bien, yo voy a cumplir, te estoy exagerando, 20 años en la cárcel, pero para mí mi perro era tan importante que prefiero estar 20 años en la cárcel que volver a ver a mi vecino vivo. Y yo entro a la cárcel.
Entonces imagínense que hay un tratamiento en donde me digan, oye, no, en realidad usted es totalmente psicópata. Y tipo La Naranja Mecánica me hacen ver películas, talleres, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir a recibir educación, tengo que leer manuales de moral y de ética y de comunidad. Y en realidad lo que está haciendo el Estado es adoctrinarme. Yo podría decirle al Estado, tengo claridad absoluta de que lo que hice fue incorrecto bajo su visión. Pero usted me dijo, me aseguró que yo iba a estar 20 años privado de libertad, pero no me dijo que yo tenía que venir a talleres de rehabilitación, por algo que yo creo que es mis propias convicciones. Y, y esa objeción es una objeción contundente, porque el Estado puede privar de libertad, pero no puede intervenir en la moral, la ética, la forma de vida de los ciudadanos, en principio. Entonces, esa es la objeción. Y el término está un poco como desgastado, pero esa es la objeción retribucionista, que dice, miren, muéstrenme el hecho, muerte del vecino, muéstrenme el hecho, no me muestran a la persona. Y por eso se dice en derecho, ¿cierto?, que tenemos derecho penal del hecho y no derecho penal de autor. Porque yo solo estoy viendo muerte del vecino, pero no estoy viendo si esta persona tiene las aptitudes morales que como sociedad queremos. Si queremos hablar de aptitudes morales, entonces tenemos que hablar de elecciones en la política. Entonces, si a mí no me gustan las aptitudes morales de un político, no voto por él. Pero si no me parecen las aptitudes morales de un ciudadano, no tengo derecho a castigarlo por solo una aptitud moral, sino por sus hechos. Entonces, la objeción retribucionista es una objeción robusta y fuerte, que es, yo solo puedo ver hechos. Y puedo verificar hechos, no puedo verificar pensamientos. Y ahí está esta dicotomía permanente entre retribucionismo y reinserción social. ¿Qué es lo que diría alguien que quiere objetarle al retribucionista de vuelta? Así como, oye, pero si yo no puedo ir y andar matando a mi vecino. Eso no me parece bien. Bueno, es que en realidad el caso que yo propongo, el caso que la teoría retribucionista propone para replicarle al ideal rehabilitador, es un caso, es un caso que parte con un pie forzado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los que están en la cárcel no son ciudadanos que hayan estado con totales capacidades materiales de existencia que les permitieran llevar una vida que les evitara delinquir. Y esto no estoy tratando de negar la capacidad de agencia de la población penal privada de libertad, en sentido de agencia de voluntad. Son personas que tienen absoluta voluntad y agencia, pero que dentro de sus contextos el crimen era una opción viable. Y nosotros sabemos que la gente que está en la cárcel hoy es gente pobre, condenadas por delitos contra la propiedad o delitos de drogas. Esa es la gran mayoría de la población penal hoy en Chile y en el mundo. Entonces, claro, a mí alguien que me dice, no, es que yo solo estoy viendo el hecho, yo le diría, ¿cierto? La socióloga en mí, no la abogada en mí, la socióloga en mí le diría, oye, pero dale educación, dale reinserción social, esta persona necesita ir al colegio, necesita trabajar, quiere armar su familia, dale un programa de contención emocional, de herramientas, entrégale. No me importa que no creas que esta persona no podemos intervenir en sus aptitudes morales. Y ahí yo diría que un consenso es, ok, pero yo le voy a entregar exactamente lo mismo y lo voy a rehabilitar, pero usando otra palabra, pero le voy a entregar herramientas de inserción social tal como se los entrego a cualquier persona en el medio libre. Vuelvo al principio constitucional. Toda persona privada de libertad tiene exactamente los mismos derechos que cualquiera en el medio libre. Entonces, si yo estoy en el medio libre y tengo, por ejemplo, posibilidades de ir a una municipalidad a ir a un taller de autoestima, por ejemplo. Bueno, entonces ese preso también debiese poder acceder a ese taller. No porque lo estoy reinsertando, sino porque le estoy dando habilidades a toda mi población de cumplir con sus expectativas para el desarrollo y la forma en que conducen sus vidas. Esa es una fórmula de consenso
en donde digamos, ok, tu reinserción no es una rehabilitación porque crees que esta persona eh, es menos apta moralmente, sino porque crees que todos los ciudadanos y ciudadanas son moralmente aptos, pero tienen la posibilidad y capacidad de acceder a unas nuevas formas de comprensión de sí mismos. Puedes entregar, por ejemplo, un taller de autoestima en una municipalidad. ¿Se puede dar ahí? Sí, para el medio libre. ¿Se puede dar para el preso? Sí, pero no bajo la idea de diferentes aptitudes morales. Ahora, esa es una de las discusiones más tradicionales sobre fines de la pena. Segunda discusión, que es que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tenemos pena? ¿Por qué tenemos castigo? Y esta es una discusión un poco más como sobre la discusión sobre la naturaleza humana, que es, ¿por qué si alguien mata a otro, nosotros reaccionamos queriendo infligirle dolor en su cuerpo? Que es la privación de libertad, ¿cierto? Antes, 100 años antes hubiesen sido latigazo, o 50 años antes hubiese sido la pena de muerte. Hoy es la privación de libertad, pero eso son mecanismos de inflicción de dolor. Eso es una pena, infligir e irrogar un mal, para que otro sufra. Entonces la pregunta, que una pregunta filosófica, yo diría, ¿por qué queremos que otros que han cometido hechos que nosotros consideramos que atentan contra nuestra comunidad, ¿por qué queremos infligirle dolor de vuelta? Y la pregunta es, nadie sabe bien. Y aquí hay un debate en neurociencia y en antropología para verificar si es una condición innata, natural, biológica del ser humano, querer disciplinar y sancionar como manera de coordinación social. Y bueno, y esa puede ser una respuesta, puede decir sí, sí. La mamá levanta la voz contra sus hijos porque quiere llamarle la atención, porque quiere infligirles una amenaza para que se porten bien. Y esa madre lo que está haciendo es amenazar con la irrogación de un mal a su niño para que se porte bien. ¿Por qué ese mecanismo tiene tan buen pronóstico para la vida en comunidad? Que nos disciplinen, que nos ordenen, que nos digan estos son tus límites, que nos supervisen, que monitoreen, que nos digan si haces esto está mal y vas a sufrir en consecuencia la amenaza que yo te estoy anunciando. Y ese es un mecanismo que funciona bien en la familia, bien en el sentido de que cumple con su objetivo de disciplinar. En la familia, más o menos en la sociedad, también funciona. ¿Por qué ese es un mecanismo que funciona bien? Nadie lo tiene muy claro, porque en realidad podríamos ofrecer una alternativa como la justicia restaurativa, por ejemplo, que sea, oye, necesitamos consuelo, necesitamos una conversación seria de lo que acaba de pasar y en la que todos llegamos a un consenso de qué pasó y por qué pasó. Bueno, y en realidad eso no suena tanto como un castigo, pero sí suena como otra forma de reparar el daño que se ha causado. Bueno, y esa se está abriendo caminos alternativas. Pero eso no significa que no tengamos que hacernos la pregunta de por qué el dolor y la amenaza de dolor son tan efectivos frente a los seres humanos. Esa es otra pregunta del abolicionismo que es difícil de contestar. Ahora voy a pasar a la siguiente idea, que es derechos políticos, que se conecta un poco con también esta idea de que quien ha violado los términos de la comunidad merece sanción. Pero la pregunta es, ¿qué sanción merece? ¿Merece dolor? ¿Merece la inflicción del mal, que es la privación de libertad? ¿O merece también exclusión de la comunidad? Pero por mientras voy a dejar algunos minutos para las preguntas, Silvia, si las quieres tomar. ¿No se escucha? Hola, Roberto. Sí. Gracias por tu palabra, Isabel. Nos llegó una pregunta de Rodrigo. ¿La leo? Sí, por favor. Ya. Rodrigo nos comenta lo siguiente. Considerando que el poder constituyente es una de las máximas expresiones del poder político, pero al mismo tiempo una constitución es limitativa del poder, ¿debería
establecer una mirada reduccionista del poder punitivo o la cárcel en específico. Por ejemplo, exigir un debate legislativo más extenso para la creación de nuevos tipos penales o aumento de penas, mayor quórum de aprobación, etc. Estoy pensando en realidad un derecho penal liberal robusto por vía constitucional. Aquí nos marca entre paréntesis, postdata. En lo personal tengo serias dudas sobre la legitimación de la pena, pero estoy convencido de que la cárcel en específico debería dejar de existir por no ser acorde a los estándares de derechos humanos. ¿Seguimos recibiendo más preguntas? Ya, solo para responderle a Rodrigo, si entiendo bien la pregunta, y muchas gracias por tu pregunta, ¿tiene que haber limitaciones al poder punitivo? Yo creo que sí, de todas maneras. La pregunta es, ¿qué tipo de limitaciones? Entonces, por ejemplo, alguna de las limitaciones que se han impuesto es prohibición de pena de muerte, prohibición de tratos inhumanos o degradantes, prohibición de tortura. Esas son algunas de las limitaciones que se imponen en las constituciones sudamericanas y que Chile no tiene. No tiene expresamente una prohibición de tortura. ¿Hay una limitación? Sí. ¿Hay una limitación que no consagra la Constitución chilena? Sí. ¿Tiene que haber debate legislativo sobre las penas? Absolutamente. Y aquí también está la discusión sobre la necesidad de un nuevo Código Penal. Y en ese sentido, yo al menos abogo por un Código Penal que incluya la ejecución de la pena. Entonces, mi ideal sería no una ley de ejecución penal, sino un nuevo Código Penal con un capítulo cuarto que incluya ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque la pena es la pena ejecutada. Y el legislativo tiene que hacerse cargo de esa discusión a nivel legislativo. En coordinación y coherentemente con toda la fórmula y catálogo de delitos y sanciones penales. Eso sería ideal. No sé si con eso respondo a la pregunta de Rodrigo. ¿Te llegan más preguntas, Isabel? ¿Te las leo? Dale. Perfecto. ¿Sí? Mauricio comenta, ¿no debería ser la misma ley quien revele la finalidad de la pena? Y Antonio Jesús nos comenta, a su juicio, en relación a los fines de la pena, ¿se cumplen aquellos cuando ésta es entendida como un fin resociabilizador respecto de una persona enferma terminal de avanzada edad? ¿Esto independientemente del hecho punible por el cual fue condenado? Muchas gracias. Sobre la pregunta de Mauricio, si debiese ser la ley la que consagra la finalidad de la pena, puede ser la Constitución o puede ser la ley. Bueno, en realidad esto como en lo de lo que es fácticamente posible. Ahora, normativamente, ¿quién debiese consagrar la finalidad de la pena? Sí, yo creo que la Constitución entraría en un terreno un poco pantanoso si es que decidiese el constituyente definir cuáles son los fines de la pena. Pero la Constitución también puede utilizar una fórmula ampliada. Y una forma un poco ambigua, que es como tienen que ser las constituciones, que entregue al legislador la minucia de lo que son los principios constitucionales. Entonces, por ejemplo, una constitución podría decir, la Constitución asegura que la pena privativa de libertad se entenderá como un reproche al autor de un delito, de un hecho típico, antijurídico y culpable. Lo estoy inventando, no hay ninguna constitución que lo diga así, pero en el fondo una ideal retribucionista, que es, esto es un reproche a un hecho. No estamos tratando de rehabilitar, estamos tratando de reprochar e irrogar con un mal a un hecho que nos parece que atenta contra la comunidad, como es un delito, hecho típico, antijurídico y culpable. Y esa sería una fórmula ambigua, pero que al menos descarta que el ideal resocializador. Eso si es que el constituyente decidiese tomar una opción retribucionista. Si no, si el constituyente decidiera utilizar una forma de resocialización, utilizaría cualquiera de las fórmulas en Sudamérica. Por eso, a la pregunta de Mauricio, sí, podría ser la ley,
sí podría ser la Constitución también, dependiendo de los términos y la generalidad con la que se enuncie. Ahora, sobre la pregunta de Antonio, claro, si yo soy un enfermo terminal, tengo 95 años, independiente del delito que cometí, tengo Alzheimer y estoy enfermo y estoy encerrado en una cárcel, claro que no se cumple ningún fin resocializador. Entonces, por ejemplo, en los casos de los violadores de derechos humanos en Punta Peuco, imaginemos que algunos se encuentran en esas condiciones, no hay ningún caso tan exagerado, pero imaginemos el caso en que un violador de derechos humanos tiene 95 años, Alzheimer y un cárcel terminal y está en la cárcel. ¿Se cumple el ideal resocializador? No. Bajo el ideal resocializador, esa persona debiese irse a su casa. Si somos consistentes con el ideal resocializador y utilizamos la lógica, ¿cierto? La pena es para A, si no se puede cumplir A, entonces no se aplica la pena porque la pena no sirve para A. Ahora, la pregunta es si ese es el fin de la pena en ese caso, o si ese es el fin de la pena en general. Entonces, si yo quisiera decir, bueno, pero la pena en realidad es un reproche por la irrogación de un mal causado, es el reproche por la comisión de un delito, bueno, le seguimos reprochando. No importa si esa persona mantiene o se mantiene en alerta para identificar ese reproche. Eso es un reproche al acto cometido. Que podamos tener diferencias en la forma en que se entiende una u otra fin de la pena respecto al caso de los presos de Punta Peuco, sí, puede haber. Puede haber. Yo en ese caso, con todas las sensibilidades y el respeto que me merece los víctimas de derechos humanos, creo que los presos de Punta Peuco en realidad revelan un problema mucho mayor que en la sociedad chilena, y que justamente el derecho penal al final termina por constituirse como en la punta del iceberg, ¿cierto? Porque si nosotros excavamos un poco lo que encontramos en ese caso, es que en Chile no hay pacto social. En Chile no ha habido reconciliación. Hubo una transición a la democracia, pero no reconciliación. Entonces, claro, si en ese debate uno dijera, oye, aquí hay un proceso de reconciliación nacional en donde ambas partes ponen de su parte para que encontremos los cuerpos que están faltando, para que las víctimas encuentren por fin el consuelo que se les ha privado por tanto tiempo, en donde las víctimas también perdonan. Entonces, si tuviésemos ese momento de reconciliación nacional frente a los hechos dolorosos de la dictadura, claro, hoy día los presos de Punta Peuco no estarían en el debate, porque se habría resuelto en un marco más general de reconciliación. Y estaríamos todos un poco más de acuerdo y entenderíamos por qué sí o por qué no, están o no están. Pero hoy día no se entiende, porque lo que hizo la transición a la democracia fue relegar a un debate jurídico, un debate político de mucho más largo aliento. Ni víctimas ni victimarios están contentos con las fórmulas que se decidieron, porque ni víctimas ni victimarios han podido encontrar un momento político en donde exista un diálogo honesto, sincero, y de dar y recibir. Entonces, es interesante la pregunta, porque en el fondo esa pequeña duda sobre el fin de la pena en realidad tiene una respuesta, que es: el derecho penal tampoco no está desconectado de los debates y la contingencia nacional también, y de la forma en que se entiende a sí misma una comunidad política. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Isabel, nos han llegado bastante. En honor a tu tiempo, ¿continuamos con el tercer punto o bien quisieras Estoy bien contestarlas? con el tiempo. Yo creo que tenemos dos preguntas más aquí. Ya, entonces el mismo Mauricio nos te vuelve a preguntar respecto a todo este punto 2. Entonces, ¿también debería definir el delito de la Constitución? Después Belén nos pregunta, ¿pero el ideal resociabilizador no debería tener como límites los derechos humanos por el bien jurídico protegido en el fondo? Sobre si la Constitución debiese definir los delitos, yo creo que hay algunos delitos que están definidos de manera constitucional, pues son los delitos que atentan contra la soberanía nacional. Los delitos de traición a la patria, por ejemplo, en algunas constituciones, pero en general el catálogo de delitos se trata dentro de los códigos penales.
sobre si el ideal resociabilizador tiene que respetar los derechos humanos, claro que sí. De todas maneras, Belén, te agradezco la pregunta, pero justamente si a mí me dicen, Isabel, tú estás ahora en la cárcel, tienes que recibir un taller moral de mejoramiento de autoestima, por ejemplo, que son algunos talleres, yo digo, pero en realidad yo no tengo ganas de participar en ese taller, no necesito, no me gusta, no quiero discutir ni de mí, ni con ustedes, ni de otros. Bueno, ok, no lo hagas, pero Gendarmería tiene un criterio que es, si no participas en los talleres, entonces tu conducta no es buena ni muy buena, es regular. ¿Respeta los derechos humanos? Sí. ¿No hay violación de derechos humanos en ese caso? ¿Es arbitraria la medida? Sí, también. Entonces, esas son el tipo de situaciones límite en donde los derechos humanos no solucionan la forma en que queremos llevar a cabo la pena. Porque aunque haya ideal resocializador y se consagre constitucionalmente, la forma en que opera en la práctica también determina cuán invasivo va a ser una intervención resocializadora, aunque respete los derechos humanos. Eso está como está en la piel del día a día del mundo penitenciario, al que los derechos humanos no tienen acceso. Yo creo que una pregunta más, tengo bien con el tiempo. Perfecto. Tenemos un comentario de Camila que nos comenta que, a su juicio, por mi reflejo es el otro. Independientemente del contexto cultural, tenemos la responsabilidad de cumplir con nosotros y con la sociedad. Siguiendo el ejemplo, si una persona que está en la misma sala municipal agrede a un ciudadano, en paréntesis, que ha hecho su vida de forma correcta, paréntesis, pero por diferentes motivos termina en ese lugar, ¿el individuo en cuestión debería seguir yendo, aunque se compruebe que es un peligro para la sociedad en esta última instancia? Eso nos comenta Camila. No tenemos más preguntas en este momento para esta sección 2. Ah, perfecto. ¿Puedo hacer una consulta, una pregunta, Isabel? Hola. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo resolvemos la tensión entre la finalidad de la pena desde una mirada estructural y otra de una mirada más individual? Me explico. De alguna perspectiva, bien Foucaultianamente, uno puede decir que la pena es biopolítica, en el fondo. Es una forma, bueno, históricamente las leyes penales han sido utilizadas para controlar a un sector de la población, ya lo dijo Foucault, más recientemente Kant. Pero al mismo tiempo también Durkheim tenía razón en el sentido de que la gente se indigna cuando se comete un delito y pareciera ser que la reacción del linchamiento, la funa, también responde como una especie de tensión donde la gente individualmente se enoja cuando sabe que comete un delito y espera que se cometa, que se castigue a quien ha cometido un delito. Entonces, como que de alguna manera creo que muchas veces las discusiones sobre la finalidad de la pena están en una tensión entre el Estado, que pareciera de repente tratar de establecer cómo se debe entender la pena, pese a que de repente la sociedad o los individuos también tienen ciertas expectativas respecto del castigo. O por lo menos no hablemos de castigo, hablemos de que tienen expectativas de que al infractor le pase algo, ¿no? ¿Cómo articular esto constitucionalmente? Perfecto. Solo voy a ir un poquito más atrás, la pregunta de Camila. Si entiendo bien, si esa persona es un peligro para la sociedad, entonces habría que definir si es una persona con peligro para la sociedad por alguna razón distinta al delito que ha cometido. Entonces, en tu hipótesis, esa persona se ha causado daño a sí mismo, ha causado daño a otros, y ahí en realidad entraríamos a otro debate que es esa delicada línea entre el tratamiento penal versus el tratamiento de salud mental. En el segundo caso, justamente tenemos que tratar de definir bajo qué condiciones el derecho penal ya no tiene mucho más que decir. Eso en ese caso, y se entiendo bien la pregunta. Sobre la pregunta de Javier, bueno, si te soy muy honesta, creo que Foucault no aporta mucho a la discusión. Esto es una soberbia ridícula de mi parte. Se pueden ir todos del chat, ¿no? Pero en realidad yo creo que Foucault ha nublado la discusión.
ha nublado la discusión. Porque solo para los que no estén tan familiarizados con el argumento, Foucault dice, en realidad lo que hace el Estado es un dispositivo de las clases dominantes para regular la forma en que los individuos, sus cuerpos y sus mentes funcionan en sociedad. Entonces, una visión bien tétrica del poder del Estado para dominar nuestra capacidad de acción. Entonces, por ejemplo, que nosotros estamos adoctrinados para pensar en términos de optimización, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la biopolítica Foucault dice, ¿por qué una madre amamanta a su hijo? Bueno, amamanta a su hijo porque quiere que su hijo se nutra. ¿Y por qué quiere que su hijo se nutra? Porque quiere que su hijo sea sano. ¿Por qué quiere que su hijo sea sano? Para que le vaya bien en la vida. ¿Y por qué quiere que le vaya bien en la vida? No, bueno, para poder sobrevivir, porque la vida es un lugar difícil. Bueno, ¿y por qué quiere que sobreviva? Bueno, en realidad, como a ese nivel de absurdo, Foucault con la biopolítica, porque al final cuestiona nuestras maneras de vivir sin darnos, y en realidad sin ahondar en una cosa que yo diría que es un poco más evolutiva. Esa es una pregunta evolutiva de cómo funcionan los organismos de la especie humana. ¿Cómo funcionamos biológicamente? ¿Por qué una madre amamanta a su hijo? Foucault da la respuesta. Porque quiere que su hijo le gane a otros. Porque quiere optimizar el rendimiento que le da su leche materna a su hijo. ¿Y por qué quiere, según Foucault, vigilar y castigar? ¿Por qué quiere el Estado castigar a los individuos? Porque el castigo es un método funcional a la estructura económica. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando se usaban los trabajos forzados, cuando subía el valor de la vida afuera y habían buenas condiciones de empleo, se castiga para poder tener trabajo forzado a bajo costo. Que es un argumento que ya habían hecho otros, Rushk y Kirchheimer en los años 30, que Foucault revive en Vigilar y Castigar. Y que ya no es el látigo. No, la privación de libertad ahora cumple otra función. Una función de transformar el alma de los individuos, la mente de los individuos. Por eso habla de biopolítica, porque es a través del cuerpo y de la ideología a través de la cual nosotros actuamos. Y en realidad Foucault es una lectura que es maravillosa porque uno le remueve el sentido común. Te desafía a pensar tu sentido común. Pero yo diría que yo llevo como 15 años leyendo a Foucault y digo, no me sirve de nada. Realmente no me sirve de nada porque justamente lo que plantea Javier es la gran dicotomía a la que se enfrenta Foucault. Digo, ¿por qué la gente, como Durkheim dice, por qué la gente a veces quiere castigo? ¿Por qué la gente, por ejemplo, el feminismo se encuentra a una disyuntiva gigantesca? Porque, por ejemplo, se quiere castigar a un violador de una niña de 3 años. Y se quiere que se lo pudra en la cárcel. Y ojalá pena de muerte incluso. Las voces más agitadas diría ya, pena de muerte para alguien que ya no merece vivir por un delito que creemos que es inconcebible. Inconcebible. Y el feminismo se encuentra ese problema. ¿Qué queremos utilizar más aparato patriarcal del Estado y a la vez defender los derechos de esa niña que fue violada por un hombre? Bueno, yo diría, porque así opera, porque la vida es difícil, porque la vida es un lugar difícil. Y porque la gente tiene razón a veces, que nosotros queremos que haya castigo. ¿Por qué? Porque necesitamos esa coordinación social que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Foucault es absoluto nihilismo y relativismo social. Y es un ejercicio intelectualmente muy interesante, pero políticamente sin posibilidad de rendimiento. Porque si yo voy y le digo a Foucault cómo hago una política pública, no tiene idea. Pero en cambio, si yo le digo a Durkheim cómo hago una política pública, bueno, pregúntale a la gente qué es lo que le parece mal. Pregúntale a la gente bajo qué condiciones y en qué circunstancias un delito les parece mal. Entonces Durkheim sí me da una respuesta. Los delitos se castigan. ¿Cuáles delitos? Bueno, veamos.
Veamos también si no será que estamos castigando porque queremos que ciertos sectores vulnerables de la población que no tienen comida, que no tienen hambre, que ya no los queremos ver en la calle, que los queremos encerrar, para que se pudran en la cárcel y no tener que estar viendo esta melía afuera y las dejamos adentro. Bueno, también tenemos que ver si es eso lo que estamos haciendo. A mí me gusta más, en ese sentido me gusta más Weber, me gusta más Durkheim, porque entienden el Estado como un proyecto en construcción, no como un proyecto de dominación consolidada. No sé si eso responde a tu pregunta, Javier. Bastante, de hecho, me encantó la respuesta. Quizás no soy tan duro con Foucault, pero sí comparto la crítica. Y Chomsky decía lo mismo, o sea, muy intelectual, pero ya, ¿qué hago con esto? Sí, sí. Bien, perfecto. Voy a pasar al siguiente punto entonces. Entonces, el siguiente punto es derechos políticos. Y aquí hay una pregunta interesante que es, como les comentaba, ¿qué hacemos como comunidad política con quienes han atentado contra nuestra vida en comunidad? Lo que hace hoy Chile es que contra cualquier persona que reciba, que esté acusado por un delito que merezca pena aflictiva, se le priva de su ciudadanía. Por lo tanto, de derecho a voto. Y eso genera un problema, un dilema moral, que es por qué una persona que ha cometido un delito y que paga su pena bajo los propios términos que la comunidad le impuso, ¿por qué si lo hace, si cumple con todo el procedimiento regular para poder volver a participar de la comunidad política, le decimos que no? El voto, no. Bueno, y entre paréntesis, en Chile hay un problema más grande aún, que es que, perdón, eran condenados por pena aflictiva, que hoy en Chile se priva de facto de derecho a voto a quienes están encerrados pero no condenados a pena aflictiva y a los presos preventivos. O sea, si creen, hay una sospecha de que yo cometí un delito y me meten a prisión preventiva, entonces yo no voy a poder votar en las próximas elecciones, estando adentro. Eso no lo dice la Constitución, esa es una descoordinación técnica entre el servicio electoral, entre el registro civil, la Secretaría General de Gobierno, que se ha opuesto a esta medida, y Gendarmería de Chile. De hecho, si ustedes les preguntan a Gendarmería, en ONG Le Azul lo hemos hecho, si el registro civil o el servicio electoral o la CGGO viniera con urnas para votar para los presos, ¿usted lo recibiría? Sí. Gendarmería no es el problema. Hay un problema político, me refiero a como de imagen política, que los presidentes o el Poder Ejecutivo no está dispuesto a transar. No quieren meterse en ese problema. Pero bueno, como un problema es el político y el de la contingencia nacional, que es por qué gente que tiene derecho a voto constitucionalmente, legalmente, no lo puede ejercer, porque no puede hacer esto con la mano, en el fondo, porque no hay nadie que le ponga una urna cerca. Si ellos pudiesen salir a votar, ese voto sería válido. Si ellos pudiesen pedir permiso para salir a votar, ese voto sería válido. Y se lo han negado sistemáticamente. Ese problema, cierro paréntesis, vuelvo al problema más de fondo, que es ahora por qué una persona que ha sido condenada pierde su derecho a participar de la comunidad política. Algunos de los argumentos que se han dado es que en realidad esos votos podrían ser fraudulentos porque son personas con baja aptitud moral. Eso es uno de los argumentos que se han dado, pero sinceramente no hay nadie que haya defendido esta opinión, salvo por la idea salvo por los defensores de la incapacitación a todo evento, que es persona que comete un delito, persona con menor aptitud moral, persona que debiese ser incapacitada, no reprochada, no resocializada, solo pura y mera incapacitación. Esa persona ya no pertenece a la comunidad política, que es lo que se ha descrito como derecho penal del enemigo. Yo creo que el mundo pierde mucho sin tener a sus presos participando de los procesos políticos. Uno, no tenemos acceso a su opinión política.
No sabemos si esta en realidad es una población que se constituye alrededor de ciertas ideas o tiene cierto conocimiento o sabiduría incluso sobre cómo se debiese manejar las cosas políticas, que nos podrían entregar una perspectiva adicional en el debate y en la comunidad. Entonces, como, ¿por qué los estamos excluyendo si ellos tienen una visión muy especial de lo que significa vivir en comunidad? Al punto que tuvieron que delinquir, o al punto en que delinquen. Entonces, en realidad es un sector de la sociedad los que estamos omitiendo del debate, y cuya opinión sería interesante tener. Pero además, también puede ser que esas sean personas que opinen tal y cual opina cualquiera de nosotros, y se dividen entre derechas y izquierdas, se dividan mitad y mitad. Bueno, en ese caso, con mayor razón, si son uno más, y sus opiniones políticas son tan heterogéneas, o su distribución de opiniones políticas es tan similar a la del exterior, entonces menor razón aún hay para excluirlos de la vida en comunidad. Por eso en realidad es difícil. Yo he tratado, les juro que he tratado de encontrar los argumentos en contra, y les puedo asegurar que los expertos que son en Chile, que son Pablo Marchal, Domingo Lovera, Diego Rochow, en el tema, han tratado de dialogar con quienes se oponen a entregar el derecho a voto a la población penal privada de libertad, y el menos en el mundo intelectual son pocos. Ahora, en la intuición, y esto yo entiendo desde la intuición, que alguien, un ciudadano me diga como, pero ¿por qué vamos a dejar que alguien así vote? ¿Así como? Así en la cárcel vote. Bueno, es que en realidad ahí no podemos operar con la intuición. Ahí tenemos que operar y volver a la ficción. Nosotros operamos contra una ficción, pero no una ficción que es importante tener, que es la ficción de que somos una comunidad política. Yo les podría decir, en realidad somos 17 millones de personas afortunadas de poder tener una conexión a internet y estar en nuestras casas pudiendo participar de este seminario, y que lo que nos une fue la coincidencia de haber nacido en el mismo territorio nacional, y si es que ustedes no nacieron en otra parte y se chilenizaron. Y esa coincidencia no tiene por qué tener ninguna coordinación o ningún reflejo en lo político. Bueno, y en realidad esa duda existencial sobre el Estado-Nación y cuánto somos comunidad política y cuánto no, es una pregunta que tenemos que dejar entre paréntesis y acudir a esta ficción. Sí somos una comunidad política. ¿Es esa ficción útil? Como les decía al comienzo del seminario, sí, a veces sí, porque es operativa, porque nos da una simbología y el sentido de comunidad, un ideario conjunto, una posibilidad de diálogo conjunto y una forma de hacer operativas las instituciones bajo los principios que, aunque sean provisoriamente comunes, son comunes. Y por eso, en lo que viene, paso a al último punto de la sesión, que es condiciones de ejecución de la pena. Entonces tenemos 2 o 3 minutos para preguntas sobre derechos políticos, si es que hay. ¿Roberto? Disculpa, está sirviendo café. Abrimos el espacio para preguntas del público. Nos llega una de Michelle. ¿La leemos? ¿Ya? Michelle nos comenta lo siguiente. Quizás, ¿se escucha bien? Parece que tengo el micrófono muy abajo. Ahí está. Quizás, en mi opinión, el sector político no se preocupa de estos derechos, ya que la política chilena se centra más en el populismo hoy en día, y moralmente este punto es reprochable, entre comillas, por parte de la sociedad. Sí, absolutamente. Hay de todas maneras, cierto oportunismo. Yo creo que el populismo punitivo y el uso del derecho penal con fines políticos es una realidad. Pero eso no significa también que no tengamos que tener un debate en serio de por qué sí o por qué no entregar derechos a la población penal. ¿Me podrías, Roberto, leer la primera parte de la pregunta? Quiero tocar un punto ahí. Quizás, en mi opinión, el sector político no se preocupa de estos derechos, ya que la política chilena se centra más en el populismo hoy en día, y moralmente esto es un punto reprochable por parte de la sociedad. Bien, y el otro punto que quería tocar, que también toca esta pregunta, gracias Michelle, es por qué la clase política no se preocupa. Y en realidad es porque nos dejó estancados con que justamente por no tener derecho a voto,
la clase política no tiene ninguna conexión ni interés con la prisión. Y podría operar una conexión muy virtuosa si es que la población penal tuviera derecho a voto, porque podría haber interés de la clase política por la población penal. Pero justamente como no hay derecho a voto, no hay interés. Si hubiese derecho a voto, nosotros creemos que eventualmente habría políticos también involucrados en las comunidades que están más asociadas al tema de la delincuencia o población penal. Pero mientras no exista como ese incentivo del voto del preso, hay una incapacidad de la clase política a conectar con estos temas. Bien. ¿Nos llega Yo otra creo pregunta de Belén? ¿O seguimos con el cuarto y dejamos en stand-by la de Belén? Sí, dejemos esa pregunta para el final, solo para Perfecto. terminar con condiciones de ejecución de la pena. Ya. Sobre condiciones de ejecución en la pena, son pocos los que no dicen nada. Y entre los que no dicen nada están Chile y Colombia. En general se enfatiza la necesidad de respetar la integridad física y psíquica de la población penal. En segundo lugar, se consagran las condiciones en las que se debe administrar las cárceles. Y en tercer lugar, se consagra el ideal de mantener establecimientos, y aquí se atiende a poblaciones vulnerables o poblaciones específicas como mujeres, menores, y en la Constitución de Brasil, por ejemplo, se entrega el derecho, o se protege a la maternidad en la cárcel, por ejemplo, de manera constitucional, que es la única constitución que lo hace en Sudamérica. Entonces, aquí una de las grandes preguntas, y voy a ir cerrando para no pasarme de las 7, una de las grandes preguntas que se ha hecho sobre condiciones de la ejecución de la pena es, ¿por qué se tienen que entregar condiciones dignas? O condiciones sanitarias, condiciones, alimentación, iluminación, como consagran las reglas Mandela, por ejemplo, a nivel internacional, que tiene que haber cierto número de metros cuadrados, no tiene que haber hacinamiento. Y la pregunta que es, ¿y por qué vamos a tratar bien a los presos? Y podemos volver al primer tema, que es cuáles son los fines de la pena. Si los fines de la pena es solo el reproche moral, entonces no podemos estar afectando otros derechos constitucionales que sean distintos a la libertad. Y participábamos en un seminario hace poco y que también discutíamos, y una persona me dijo como, esto es el sentido común, y el sentido común es, y ahora viene la frase que quiero que discutir es, ¿por qué a los presos los tratan bien si aquí en la calle, y estoy usando las palabras de alguien que desde el sentido común podría decir, y en la calle nos tratan mal? ¿Por qué tengo a población invisibilizada, marginal, excluida en la calle, muriendo de hambre, sin acceso a salud ni educación, mientras que tengo a presos a los que se les entrega un techo, comida, educación, reinserción, una frazada, que a mí no me están entregando en la calle? Entonces, claro, uno dice, a los presos no los están tratando como en un hotel, ¿cierto? Y en esta ficción como súper punitiva de como, oye, que se pudra en la cárcel, que se pudra, imagínense, como que nos deterioremos en la cárcel. Ese es como la versión más punitiva de este argumento, pero hay una versión menos punitiva que también viene del sentido común y que tiene cierta razonabilidad, que es que ¿por qué al preso le están dando comida si yo me muero de hambre afuera y no he hecho nada malo? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Y a nosotros no. Y ese sentido común es el que a veces los abogados o los académicos nos olvidamos de abordar, que es cómo le explicamos a alguien que nosotros queremos derechos para la población penal. Esa es una de mis causas. Yo estudio derecho penitenciario, formamos ONG Lea Sur con un grupo de profesionales. Empezó en Santiago, ahora se está tratando de expandir a regiones, a Valdivia, por si alguno está interesado, pero nos han preguntado 1000 veces, ¿por qué les importan los presos? No les importa la gente que se está muriendo en la calle, que son indigentes, que son pobres, niños, que están pidiendo plata en la calle.
¿Qué es lo que tiene el preso que les interesa tanto, siendo que hay otros que están sufriendo igual? Y esa pregunta se responde con: no es que queramos que el Estado se haga cargo de los presos, punto. Queremos que el Estado entregue condiciones de vida dignas a la población. Y mínimas de vida digna. Entonces, un sistema de salud público digno, un sistema de educación pública digna, al que todos puedan acceder, Entonces, como le decía, yo trato de construir un argumento coherente para poder explicarle a esta persona con sentido común es: el plato de comida que te llega a ti, si es bueno, ese mismo plato de comida le puede llegar a un preso. Porque lo único que los distingue es que al preso le quiero afectar su libertad. Porque sí quiero que tenga cierto nivel de sufrimiento. Y eso nadie lo puede negar. Si al final, cuando queremos castigo, queremos irrogar un mal. Queremos que alguien sufra porque creemos, no sé por qué, biológicamente, tenemos una intuición de que eso es justo. Pero no creemos que esa persona se tenga que morir de hambre. Como no creemos que se tenga que morir de hambre el que está afuera tampoco. Este principio que yo les comentaba del sentido común lo describen Ruskin y Heinemann en un texto que se llama Pena y Estructura Social y que se llama Principio de Menor Elegibilidad. Que los políticos siempre se han enfrentado al dilema de por qué entregar derechos a la población penal, siendo que la población en el medio libre puede vivir o está viviendo en peores condiciones. La respuesta al argumento de la menor elegibilidad, se llama así, tiene un nombre bien raro, pero se llama así. La respuesta es: las condiciones dignas no son exclusivas de un solo grupo. Y por eso también quizás la causa de la población penal en realidad es una causa que está escondida en otra causa, que es la causa de la vida digna. O sea, y aquí no estoy hablando de izquierda o de derecha, es la vida digna, que el Estado pueda ofrecer garantías de vida digna. Y de que la gente pueda conducir con éxito sus vidas en el mundo sin tener que cometer delitos, por ejemplo, sin tener que vivir en la calle, por ejemplo. ¿Cómo se logra eso? En realidad es una discusión que se lo voy a dejar como a los operadores políticos. Cada uno tendrá sus visiones de cómo se logran. Pero desde lo penitenciario, la respuesta es: ambos, los que están adentro y los que están afuera, tienen derecho a acceder a un refugio digno, a una alimentación digna, a una educación, salud, pensión dignas. Y esa es una de las formas en que se ha resuelto, al menos en filosofía política o en filosofía del campo, esta como dicotomía del sentido común. ¿Por qué al preso sí y a mí no? No sé si hay alguna pregunta sobre este punto. Dejamos el espacio para que comenten los participantes. Esperen un par de segunditos. Sí, yo por mientras, si a alguien se le ocurre preguntas, si no, no importa. También tengo aquí una de las preguntas que me parecía relevante destacar hoy, que es: ¿cuál debe ser el rol de los agentes privados en las cárceles? Y es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque hay casos en que los agentes privados lo han hecho mal y hay agentes privados que lo han hecho bien. Los agentes privados en Chile lo han hecho más o menos. Agentes privados, por ejemplo, los de las cárceles concesionadas en Chile, algunos han lucrado, y esto así, sin prejuicios ni de izquierdas ni de derechas, han lucrado con el Estado a costa de los derechos de la población penal. Entonces, lo que se utiliza es un mecanismo en que el Estado me dice: Isabel, yo te doy 10.000 pesos por cada preso que entre a la cárcel. No son 10.000, pero para ponerles un ejemplo. Con esos 10.000 pesos tú distribúyelos como tú quieras, pero asegúrame un piso mínimo. Asegúrame que haya tantos metros por cuadrado por preso, asegúrame que tengan acceso a agua, asegúrame que tengan acceso a alimentación. Y una frazada. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que hacen las cárceles concesionadas? No quiero generalizar, no es siempre así, pero ¿qué es lo que han hecho muy bien? ¿Tiene acceso a agua? Sí. ¿Por cuánto? Por media hora al día. Ah, ya.
recorto en agua. ¿Tiene derecho a frazada? Sí. ¿Qué frazada? Bueno, la más barata, de peor calidad, no se lava en años. Entonces, recorto en ropa de cama, por ejemplo. Se suponía que había una lavandería en cada cárcel concesionada, no se utilizaban en algunos casos. ¿Qué les dije? Agua, alimentación. Pueden buscar en YouTube los videos que han grabado presos de las comidas que les dan. Hay un video que es terrible, 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 en donde les dieron piedras. Piedras. Porotos con piedras. Así. Y los presos te muestran las piedras en el plato. O porotos sin cocer. Muy bien, yo a todo preso le doy un plato de poroto. Toma tu plato de poroto, sin cocinar. Entonces, al final, el incentivo de los 10.000 pesos para recortar gastos, tratando de simular cumplir con las condiciones mínimas, es muy alto. Es muy alto. Y llega a situaciones que son realmente escalofriantes. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que ha tenido en Chile la cárcel concesionada, y por eso se dejaron de concesionar cárceles también. Ahora, tenemos el caso australiano, que en el formato de concesiones australianas se dijo, muy bien, pero usted le rinde cuentas semestrales al Congreso. Entonces, tú tienes tus 10.000 pesos en la concesión, pero tú le rindes cuenta pública al Congreso de cada uno de los gastos. ¿Y cuánto estás ganando? ¿Y cuánto es tu margen de ganancia? ¿Cuánto es tu margen de inversión? ¿Y cómo se están cumpliendo los derechos? Y ¿sabes qué? Además va a ir con un representante del mundo penitenciario que confirme que tú estás independiente, ¿cierto? No estamos pensando en como corrupción dentro del aparato penitenciario australiano, que puede que haya, por supuesto, pero se genera un mecanismo en donde, de accountability, como se llama. Entonces, el concesionado privado opera como privado, pero da cuenta al sector público. Entonces, yo en realidad no tengo objeciones de principio, ahora no tengo objeciones de principio contra la participación de gente privada, pero el Estado tiene que ser muy cauteloso en la forma en que ese privado participa de una actividad pública como esta. Bueno, después puedo seguir contestando algunas de las preguntas que yo misma me puse a mí misma en mi paper, si es que surge alguna otra pregunta. Creo que no. Perdona, Javier, veo a Paula Medina y a Sergio Faunde. Estoy muy contenta que van a participar. O sea, hay un comentario que creo que creo que Roberto no lo leyó. Este tema no va también relacionado con el proceso de deshumanización de la población penal actual, sobre todo entendiendo que esta no pertenece en su gran mayoría, sino en su totalidad, a una parte de la población que pertenece a sectores sociales más vulnerables. Creo que lo conectaba con el... Y creo que ese comentario lo hizo antes de esta última intervención. Sí, totalmente, coincido con el comentario. Hay una... Bueno, pero es que en realidad yo no hablaría de procesos de deshumanización. Yo diría que vivimos en la deshumanización desde la creación del Estado-Nación. Entonces vuelvo a mi idea, el comentario en lo que hablábamos, Javier. En realidad, yo soy una optimista y el Estado-Nación es un proyecto en formación, que es un dispositivo técnico que se desarrolló de manera más o menos reciente, en los últimos 100, 200 años. O sea, surge en el siglo XVII, ¿cierto? Pero cuando hablar de burocracias estatales no tendrá más de 200 años una burocracia estatal. Entonces, no es que se venga deshumanizando, yo diría que incluso estamos en un proceso de humanización de un cero totalmente deshumanizado. Que nos siga llamando la atención, o que nos siga impactando, que nos siga removiendo la forma en que se trata a la población penal, claro, eso en realidad es porque habla de que estamos siendo humanizados. Y bueno, y es labor de los que están humanizándose poder entregar este input al sistema penitenciario. Me cuelgo de tu respuesta
por todas las discusiones que tenía con Claudio González, ¿es realmente un proceso de humanización o un proceso de eficiencia? Como que de alguna manera si uno lo mira desde la teoría del management, lo que uno ve es que esa humanización parece ser o venir de la mano de la aplicación de indicadores de eficiencia que terminan en el fondo gestionando mejor a la gente, pero no es una humanidad o un proceso de humanización realmente humanitario, digamos, como por así decirlo. Sí, yo creo que ese es un buen punto, pero debo admitir, sí, que cuando esa gestión, ese número, ese indicador, cuando esa gestión captura bien la provisión de derechos, no, yo no digo que todos los indicadores funcionen, al contrario, sabemos que los indicadores no siempre funcionan bien y no siempre reflejan lo que nosotros queremos como meta sustantiva en cualquier operación política. Pero tampoco me imagino un mundo donde operemos sin indicadores. En realidad el indicador, y esto, bueno, me puedo tirar a Claudio González me tiraría por un edificio hacia abajo, por la ventana que tengo al frente hacia abajo, y el indicador en realidad es menos peligroso que las personas que manejan el indicador y que le entregan un input que le quitan al indicador su neutralidad, pero el indicador yo diría que es un buen ejercicio, gestionar, optimizar recursos, hacer más eficiente el sistema. La pregunta es si esa gestión de recursos beneficia o no a la población penal. Si la beneficia, está bien. Claro, el indicador no debe ser el mismo indicador que te diga si lo benefició. En el fondo siempre tiene que haber este doble check, que es, por ejemplo, lo que establece el modelo australiano de concesiones. Como, muy bien, usted puede cumplir con todo un Excel de tickets, de todo lo bien que usted cumple, señor cárcel concesionada, pero venga al Parlamento y explíqueme bien. Que venga con un representante del mundo penitenciario y que no haya estas denuncias como las que existen, por ejemplo, en los informes de humanos. Que alguien rinda cuentas. Eso en el fondo supera el indicador. O sea, ahí es porque hay una conexión política también con la población penal, sustantiva. Y bueno, Javier, no sé si tú tienes algún comentario más, son las 7, no quiero que la gente se quede muy pegada en estos temas. Agradezco mucho la invitación y su presencia. Ha sido un honor también poder participar y conectar, conversar con la gente MUCO, que creo que uno de los grandes horrores de esta pandemia es porque en Santiago estamos demasiado concentrados. Y se agradece mucho también este espíritu de diálogo que tienen allá en la universidad. Así que muchas gracias, Javier. No sé si tienes un comentario adicional. Cualquier cosa, mi correo electrónico es isabelarriagada@gmail.com. Cualquier pregunta, duda, citas bibliográficas, discusión, proyectos que quieran, estoy a su disposición. Que bueno, nosotros le enviamos el documento, ustedes si tienen algún comentario adicional nos lo pueden remitir a nosotros al correo de criminología.uct@gmail, que es donde nosotros les mandamos el link y nosotros se lo remitimos a Isabel también. Agradecerte este ejercicio. Todavía estamos explorando las posibilidades de la plataforma online, pero me parece que fue súper interesante ver cómo esta idea, este diálogo que tú propusiste se fue desarrollando y bueno, me encantaron muchas. Me encanta, como yo te había dicho antes, me encanta tu forma de exponer y es un tema súper, súper importante. Así que no me queda más que agradecerte nuevamente. Bueno, y preguntar si alguien tiene alguna última pregunta que aproveche ahora o calle para siempre. También está Bárbara Vidal. Hola, Bárbara. Muchas gracias por venir. Yo no he mirado quién está. Bueno, pero se los agradezco mucho. Ya, bueno, si no quedando ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar por terminado esta sesión y ya les contaré cómo seguiremos con nuestro ciclo. Y bueno, Isabel, invitarte, ojalá que esta no sea la última vez que te tengamos, sino que ojalá podamos invitarte presencialmente cuando termine la pandemia para que nos pueda conocer presencialmente alguna vez.
Gracias, Javier, encantada. Yo feliz iría para allá a visitarlo. Y muchas felicitaciones por esta iniciativa, este proyecto tuyo, a Silvia y a Roberto por su trabajo. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su participación.